Hola, muy buenos días para todos. Vamos entonces a continuar con la serie que habíamos titulado Construya, cuide y restaure su vida de pareja. En el video pasado vimos una introducción en la que profundizábamos un poco acerca de la importancia de saber contra quién nos estábamos enfrentando en el cuidado de nuestra vida de pareja y en el entender que a la luz de la palabra de Dios, la vida de pareja es como un huerto, como un jardín, como ocurrió con Adán y Eva, en el que nosotros como miembros de esa pareja tenemos el deber de hacer fructificar ese jardín y de guardarlo contra las amenazas del maligno. Entonces, Dios diseñó todo bueno en gran manera. La palabra de Dios dice que el Señor todo lo hizo y lo hizo bueno y era bueno en gran manera. Eso incluye obviamente la relación de pareja. Nosotros quizás hayamos tenido experiencias duras o dolorosas en cuanto a la vivencia de la relación de pareja o por lo que hemos vivido personalmente o por lo que vimos alrededor nuestro en los hogares en donde crecimos. Pero el diseño original del Señor fue diferente. Ya hemos visto que parte de la relación que el Señor tuvo con el hombre inició a través de una pareja que fue Adán y Eva. Y ahí el Señor estaba estableciendo su plan maravilloso para la humanidad, lo cual se restaura con la venida de Cristo, que es el que nos reconcilia nuevamente con Dios y que nos permite nuevamente ponernos en el plan original de Dios. Eso no significa que no hayan amenazas y que no haya que trabajar. Tenemos que trabajar para hacer fructificar nuestra huerta, nuestro jardín, que es nuestra vida de pareja, y tenemos que guardarlo contra las acechanzas del maligno que persiste todavía en su plan original de robar, matar y destruir hasta que se cumplan los acontecimientos en los que será eliminado eternamente y nosotros eternamente disfrutaremos con el Señor en su gloria. Entonces la palabra de Dios dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces en el proceso creativo de Dios, el Señor todo lo hizo bueno en gran manera. Eso incluía todo lo que hasta el día sexto se había creado. Luego viene la creación del hombre, que sigue el mismo patrón, de bueno en gran manera. Y el Señor le encarga al hombre la tarea de cultivar y guardar el jardín del Edén, que ya lo habíamos visto en Génesis 2:15. Dice, tomó pues Yahvé Elohim al hombre y lo colocó en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Entonces, el enemigo empieza a maquinar un plan y esas maquinaciones o esas tretas o esas artimañas que utiliza era de lograr entrar al jardín del Edén para robar, matar y destruir el plan original que el Señor tenía para que Adán no pudiese guardar lo que le había sido encomendado guardar y por ende no lo pudiese hacer fructificar. Hoy en día el plan del enemigo sigue siendo el mismo. Y en ese proceso creativo, pues después viene la mujer. En Génesis 1:28, el Señor habla de que Él identifica que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces Él le hace una ayuda idónea para Él y les da la instrucción de fructificar y multiplicarse. Entonces ellos tenían esa tarea de fructificar y multiplicarse. Cuando la serpiente entra, bajo el descuido de Adán, que era el que tenía que guardar el huerto, y llega hasta su mujer, y Eva empieza a hablar con la serpiente en desconocimiento, en ignorancia de las maquinaciones del maligno, la serpiente le dice algo en Génesis 3:4. Le dice, entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis. Básicamente la serpiente lo que le estaba diciendo era que lo que Dios había dicho no era cierto. La serpiente llevó a Eva a dudar de la palabra de Dios. Y ese es el mismo plan hoy en día que sigue teniendo el diablo y sus demonios. Hacernos dudar de que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es todo suficiente, que es cierta, que es la que nos da las indicaciones para nosotros conocer la voluntad de Dios y hacer que nuestra vida esté alineada con el plan perfecto de Dios, que es que todo lo que Él hizo fue bueno en gran manera y que nosotros vivamos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces nosotros para poder preservar, guardar o restaurar, si todavía es posible, nuestra vida matrimonial? No ignorar las maquinaciones del maligno como ocurrió con Adán. Ignoró y el enemigo entró.
No ignorar que el enemigo quiere hacernos dudar de la palabra de Dios, como ocurrió con Eva. Entonces dice la palabra del Señor en Cantares 2:15: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Nuestras viñas están en flor. Entonces el enemigo va a estar intentando meter esas pequeñas zorras en nuestros viñedos para hacerlos echar a perder. Y esas pequeñas zorras son las que nosotros tenemos que cazar como pareja, como esposo y esposa. Tenemos que estar apercibidos de la forma como el enemigo actúa, de modo que yo lo detecto, no lo dejo entrar, y si ya se me entró alguna zorra, la tengo que cazar y la tengo que echar fuera de mi viña, la tengo que echar fuera de mi vida matrimonial. Entonces, como el objetivo del enemigo es hacernos dudar de la palabra de Dios y de que la palabra de Dios es cierta y es todo suficiente, una de las maquinaciones que hoy en día él está utilizando es el hacernos dudar de que la lucha espiritual es una realidad. Hacernos dudar de que Él es el que está detrás de todas las cosas. Entonces, cuando uno duda de que es el enemigo el que está actuando detrás de una circunstancia, entonces me enfoco en el enemigo equivocado. Entonces, a nivel de la pareja, si yo tengo problemas de pareja, tengo diferencias con mi esposo, mi esposa, hay problemas como el adulterio, problemas de tipo sexual, etc. Y yo no identifico que son las pequeñas zorras que el enemigo está poniendo para echar a perder la viña, el huerto, el jardín que el Señor me entregó para fructificar y multiplicar. Entonces me enfoco en el enemigo equivocado. Me enfoco en mi esposa, en encontrar cuáles son los múltiples errores que tiene, y viceversa. La esposa se enfoca en el esposo, en identificar esos múltiples errores y en multiplicarlos. Entonces, en contarle al uno, a la otra, etcétera, los amigos, vecinos, familiares, cuán lleno de errores está el esposo y la esposa. Porque no identificamos que es el enemigo que está detrás de todo eso. Si lo hubiésemos identificado, quizás no hubiésemos llegado a vivir las cosas que hemos estado viviendo actualmente. Entonces, vamos a ver lo que se generó en la vida de pareja una vez ellos dejaron entrar al enemigo a su jardín. Una vez Adán se descuida y deja entrar al diablo al jardín, y una vez Eva lo deja que la lleve a dudar de la palabra de Dios, vamos a ver qué generó eso en la pareja, que es exactamente lo mismo que hoy en día genera cuando, al ignorar las maquinaciones del maligno, el enemigo entra a la vida de pareja a robar, matar y destruir. Y entra a través de múltiples formas, que es lo que queremos ir estudiando, ir detectando cuáles son esas zorras que echan a perder las viñas, cómo cazarlas y cómo echarlas fuera. Pero hoy vamos a mirar cuáles fueron las consecuencias de haberlo dejado entrar. Y si nosotros estamos viviendo a nivel de nuestra pareja consecuencias como estas, es tiempo de actuar. Es tiempo de cazar esas zorras y echarlas fuera. Es tiempo de entender que es una maquinación del maligno y enfrentar al maligno espiritualmente, porque la Biblia dice que la lucha no es contra carne y sangre, es decir, no es contra una persona, no es contra mi esposo, contra mi esposa, quizás contra la persona que ha entrado al matrimonio y se ha generado un problema de adulterio. No es esa persona, es el maligno detrás que usa a esas personas en pos de destruir mi viña, evitar que yo crezca y me multiplique y fructifique, como fue el plan original de Dios y sigue siendo hoy en día ese plan. Entonces, una vez Eva duda de la palabra de Dios, una vez Eva cree que Dios le estaba mintiendo, porque básicamente la serpiente la lleva a dudar de que Dios le estuviese diciendo la verdad, ella toma ese fruto y se lo da a su marido. Ambos dudan de la palabra de Dios, que Dios les había dicho que si tomaban de ese árbol traería unas consecuencias. Ellos dudan porque la serpiente básicamente los lleva a dudar ahí en Génesis 3:4, cuando le dice claramente: no moriréis. No es cierto lo que Dios está diciendo, no es cierta la palabra de Dios. Y hay un versículo bien fundamental en la palabra del Señor que es clave que nosotros lo entendamos en el tema de no dudar de la palabra de Dios. Ese versículo es Salmo 119, 160. Ese salmo dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno todo decreto de tu justicia.
Cuando dice que la suma de tu palabra es verdad, está diciendo que yo no puedo dejar a un lado ciertas cosas que están en la palabra del Señor porque yo creo que debo dejarlas de lado. O porque yo decido darle más énfasis a unas cosas que a otras. Cuando la palabra de Dios dice que la suma de la palabra es la verdad. O sea que tengo que incluir todo lo que la palabra de Dios dice. No puedo dejar nada fuera. Y la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es contra principados, potestades, huestes, gobernadores de las tinieblas en las regiones de maldad. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia dice que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del maligno. Y entonces si yo sumo eso me guía a una verdad, y la verdad es que si yo me descuido, me va a pasar lo mismo que le pasó a Adán. Por descuido entra el enemigo y le arruina su vida totalmente. Vamos a ver qué consecuencias se generaron en la vida de esa pareja al haber ignorado las maquinaciones del maligno y haberlo dejado entrar. Génesis 3:7 dice: entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos, y cosieron follaje de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. ¿Qué significa esto? Empieza a haber una falsa piedad, un guardar imagen, un yo tapo esto para que nadie se entere, para que nadie sepa. Se hicieron ellos mismos unos delantales para tapar ese pecado que habían cometido, para tapar ese sentimiento de culpa que el mismo maligno les había puesto. Entonces, hoy en día ocurre exactamente igual. Acuérdense que estamos girando en este tema alrededor del adulterio. Entonces, una vez entra el adulterio de la pareja, el que lo está haciendo, o si ambos están en adulterio, de cualquier manera van a querer taparlo. De cualquier manera van a querer ocultarlo. Porque ese es un pecado que avergüenza. Es un pecado que el enemigo es experto en generar sentimiento de culpa. Si usted quiere estudiar esto, estudie Zacarías 3. El enemigo mete la culpa. Y esa culpa lleva a que a toda costa se oculte ese pecado. Se oculte y se tape como sea, en un guardar imagen, en una falsa piedad, ese pecado que se está llevando a cabo. Entonces lo primero que hay que hacer, si nosotros estamos viviendo una situación de adulterio, es confesar eso delante del Señor, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es pedir ayuda y pedir consejo sabio en la iglesia, a su líder, a su pastor, pedirle ayuda. Confesar ese pecado significa que yo desenmascaro al enemigo, porque el que está detrás de todo eso es el maligno que me quiere robar, matar y destruir. Cuando yo confieso, obviamente, primero delante del Señor, y me arrepiento genuinamente y quiero apartarme, ya necesito pedir ayuda. Necesito que me ayuden a orar, que me ayuden a interceder, que oren por mí, que me enseñen cómo hacerlo, porque si pudiésemos hacerlo solos, ya hace rato quizás hubiésemos salido de ahí. Pero se necesita ayuda. Entonces, lo primero que hay que hacer es renunciar a la falsa piedad, renunciar al guardar imagen, renunciar a esa falsa dignidad que no se quiere perder al contar ese tipo de cosas. Esa dignidad se recupera rápido cuando nosotros tenemos la valentía de confesar este tipo de cosas y de restaurar nuestra vida y continuar en el camino del Señor. Para la muestra está el rey David, que básicamente cayó en adulterio, cayó en asesinato, confesó, se apartó y continuó ejerciendo su ministerio. Pero no permitió que el enemigo le destruyera su vida ministerial. No permitió que el enemigo le destruyera su plan de carrera que el Señor le tenía establecido. Y entendía claramente que la lucha era contra el enemigo. Por eso tuvo libertad, por eso habló abiertamente, por eso reconoció su pecado. Versículo 8 de Génesis 3 dice: y oyeron la voz de Yahvé Elohim desplazándose por el huerto a la brisa del día. Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahvé Elohim entre los árboles del huerto. Lo segundo que hace el enemigo cuando se me mete a mi relación de pareja, generalmente con este tipo de cosas como el adulterio, es que lleva al hombre a esconderse de Dios,
lo lleva a esconderse en medio de los árboles del campo. ¿Qué representan los árboles del campo? Y bueno, el trabajo, las ocupaciones, el estudio. Entonces ahí nos escondemos de la presencia de Dios. El enemigo lo que quería al final de su artimaña y su maquinación era separar al hombre de Dios, hacer que el hombre dejara de buscar a Dios, hacer que el hombre dejara de servir. Cuando ataca, por ejemplo, a un ministro, a un pastor, a un siervo, a un líder, sacarlo del servicio, neutralizarlo para que no siga multiplicando la palabra de Dios, para que no se sigan haciendo señales, milagros y prodigios a través de esa persona. Esto lo lleva a que se esconda en medio de los árboles del campo, en medio de las ocupaciones, en medio de las cosas. Lo quiere sacar de su plan, porque sabe que esa persona está siendo utilizada por el Espíritu Santo de Dios. Hoy en día ocurre lo mismo. El enemigo quiere meterse a los matrimonios para destruirlos, para hacer que se escondan de Dios y para hacer que le tengan miedo a Dios. Eso está en el siguiente versículo Génesis 3:9. Pero Yahvé Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y contestó: escuché tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces el Señor lo busca a uno, el Señor busca al ser humano, el Señor se acerca. Y de seguro a usted se le han acercado personas que le han dicho: mire, busque a Dios, entregue su vida a Dios, entregue su vida a Cristo. Y ese es Dios tocándole la puerta, porque el Señor habla a través de las personas, a través de seres humanos es que el Señor nos habla. Y el Señor se acerca y le dice: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Y el hombre le dice: tuve miedo y me escondí. Entonces el enemigo le pone a la gente temor, y lo hace esconderse, pone miedo, ¿verdad? Cuando ellos libremente caminaban por ahí en el huerto y se podían ver con Dios y podían hablar con Él. Entonces el enemigo lo que quiere poner es temor, quiere poner miedo a Dios, miedo a la presencia de Dios. Versículo 11 dice: y dijo Dios: ¿quién te reveló que tú estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te ordené que no comieras? Y básicamente el Señor le está preguntando: cuéntame tú lo que hiciste. Ten la libertad de hablar de lo que hiciste. No guardes imagen, no tengas una falsa piedad. Cuéntame qué fue lo que pasó. Y Adán en el versículo 12 le dice: y dijo el hombre: la mujer que pusiste conmigo, ella me dio del árbol y comí. Adán todavía no entendía nada de lo que estaba ocurriendo, ni había entendido que era el enemigo el que estaba detrás de todo eso. ¿En quién enfocó Adán su lucha? En su mujer. Y la lucha no es contra carne y sangre, la lucha es contra el diablo. Eso lo tenemos que tener claro. Si yo no tengo eso claro, no voy a lograr salir de ahí. No voy a lograr salir de una vida en la que caigo en el adulterio, en la que el matrimonio se ha visto afectado, o la que soy preso de alguna otra artimaña del maligno. Entonces, él dice: no, pues fue la mujer. Y ahí empieza otra cosa que el enemigo introduce en las parejas, y es el echarse la culpa el uno al otro. Generalmente cuando ocurren cosas en la pareja y se entrevista al uno o al otro, pues hay una culpa cruzada, ¿no? El uno dice que es culpa del otro, ¿verdad? Pero ninguno ha identificado que es el maligno el que está detrás de todo eso, y por ende la lucha está perdida. Si yo lucho contra el enemigo equivocado, ya la batalla está perdida, no tengo forma de ganar. Y más adelante, cuando el Señor le pregunta eso mismo a Eva, a ver, ya vamos a ver en qué versículo está eso. Eva, en el versículo 13, dice: y dijo Yahvé Elohim a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer: la serpiente me engañó y comí. Eva entendió que era una treta del maligno. Eva entendió que fue la serpiente la que la engañó, pero igual ya había ocurrido el acontecimiento. Y eso trae una serie de consecuencias. Versículo 16 dice que venían dolores para la mujer, una vida con dolor en su proceso de parir sus hijos, y que se iba el hombre a enseñorear de ella. En el versículo 17 dice el hombre que la tierra, Dios le dice al hombre que por esa causa, por haber él atendido a la voz de su mujer y haber desconocido que lo que estaba hablando su mujer era el repetir de la voz del diablo, él hizo que entrara maldición a la tierra.
porque dice que en el versículo 17, maldita sea la tierra por su causa. Al final el enemigo, ¿qué es lo que quiere meter a mi huerto y a mi Edén, a mi relación de pareja? Maldición. Maldición en mi relación de pareja, maldición en las generaciones a las que yo les estoy heredando esa vana manera de vivir, porque la Biblia dice que nosotros a nuestros hijos le heredamos la vana manera de vivir. La Biblia dice que nosotros de nuestros padres heredamos su vana manera de vivir. Entonces el enemigo quiere perpetuar la maldición, los pecados que han tenido nuestros ancestros. Él quiere que nosotros los perpetuemos. Y si uno hace un análisis en su vida familiar, es probable que si uno está en adulterio y busca arriba a los ancestros, también estuvieron en adulterio, que el abuelo, que el tatarabuelo, que el papá, qué sé yo, porque el enemigo busca que esa herencia de maldición perpetúe hasta que alguien se pare en la brecha y entienda que es una maldición y una maquinación del maligno, renuncie a esa herencia, eche fuera el maligno de su vida y se enfrente a una realidad que es una lucha espiritual. De lo contrario, se va a seguir perpetuando a las siguientes generaciones. De lo contrario, yo le voy a heredar a mis hijos todas mis luchas, como estamos hablando de la guerra sexual, mis luchas sexuales se las voy a heredar a mis hijos, a no ser de que haga algo y haga que eso ceda y pare y se detenga y lo lleve a la cruz de Cristo, pero para eso tengo que entender que es el maligno el que lo está haciendo y tengo que echarlo fuera de mi vida, fuera de mi familia, fuera de mis descendientes y renunciar a la herencia que viene de mis ancestros para poderme apartar de ella. Entonces, en el versículo 21 dice, entonces Yahvé Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Ellos se habían hecho unos taparrabos ahí con unas hojas para cubrir esa desnudez, para ocultarla. Y dice en el versículo 21 que el Señor les hace túnicas de pieles. Él mismo les hace unas túnicas para vestirlos. Obviamente, si hay una túnica de piel, significa que el animal de donde se sacó la piel tuvo que morir. Aquí empieza el concepto de la muerte sustituta y del derramamiento de sangre para cubrir un pecado que habían hecho ellos, ¿verdad? Jesucristo viene y muere por usted y por mí para quitar, no para cubrir los pecados, para quitarlos de mi vida y que yo pueda vivir una vida conforme al diseño original de Dios, como Dios lo había planeado. Pero para eso tengo que continuar viviendo una vida santa. Tengo que echar fuera de mi vida todo el pecado, toda la inmundicia, y eso requiere de una lucha espiritual, porque el que me incita a pecar es el enemigo, obviamente, soportado por un buffet, que es el mundo, que me da todo para escoger y para comer en ese buffet de lo que el enemigo me dice que puedo comer y nada pasa. Entonces, es importante entenderlo. Y mi carne, que tiene ese apetito hacia eso que el mundo ofrece, ¿no? Entonces, en el versículo 23, dice, y Yahvé Elohim lo expulsó del huerto del Edén. El enemigo lo que quería era que el hombre fuera expulsado de la presencia de Dios. Y hoy en día ocurre exactamente igual a nivel de la relación de pareja. El enemigo lo que quiere es dividir. Lo que quiere es que las familias se separen, se divorcien, que alguien sea expulsado de esa relación de pareja a causa del pecado. Estamos tocando específicamente el tema del adulterio. Que la gente aún sea expulsada de su ministerio cuando se habla de un pastor, de un líder, un ministro de culto que cae en adulterio. Entonces es expulsado de su tarea o autoexpulsado por la misma vergüenza que genera eso. Entonces tenemos que levantarnos en contra del maligno, en contra de las artimañas del maligno, en contra de lo que el enemigo ha hecho. Porque el plan inicia con hacer dudar de la palabra de Dios, llevar a desobedecer, desvincularlos del Señor al expulsarlos de la cercanía de Dios. Obviamente la única forma de restaurar esto es invitando a Jesucristo a nuestra vida. Quizás usted tiene a Cristo ya, quizás usted ya invitó a Jesucristo a su vida, pero si no lo ha hecho, hágalo. Ábrale su corazón al Señor Jesucristo, invítelo a su vida. Hay que restaurar la relación original o de la forma como Dios originalmente diseñó la relación entre el hombre y Él. Era una relación en la que se podía hablar con Dios, se podía verlo, se podía caminar por el huerto del Edén, y al haber dejado entrar al maligno a ese huerto y haber dudado de la palabra del Señor y haber desobedecido, esto llevó a la expulsión del hombre, la separación del hombre de Dios. Entonces no podemos ignorar estas maquinaciones
Y todo va a partir del perdón. Todo va a partir del perdón porque si nosotros nos acercamos al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces es necesario que le pidamos perdón al Señor de lo que nosotros hayamos hecho, qué fue lo que dejamos entrar a nuestro jardín, que lo echó a perder, que echó a perder nuestra relación de pareja, que echó a perder nuestro ministerio, que echó a perder nuestra carrera como líderes, como pastores, como personas que ministrábamos de la palabra del Señor y que a causa de estos pecados como el adulterio, que avergüenzan, que son pecados bastante escandalosos, que son pecados que dejan mucha marca y mucha huella en las personas, dejamos de hacerlo. Es necesario volver a levantarnos, volver a restaurar nuestra comunión personal con el Señor, volver a orar, volver a estudiar la Biblia, volverme a congregar, volver a buscar ayuda, volver a pedir que me cobijen con la oración, con la intercesión. Es tiempo de que nosotros entendamos que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra esas huestes, esos principados y esos potestades y gobernadores de las tinieblas. Y en el siguiente video vamos a ir a ver cuáles son aquellas zorras, pequeñas zorras que son las que echan a perder el viñedo y cómo cazarlas, cuáles son las artimañas del maligno, cómo actúa y cuáles son esas pequeñas zorras que pone para introducir el adulterio en nuestra relación de pareja. Entonces, bien importante, si hemos identificado que hay miedo, hay temor, nos hemos alejado del Señor, le estamos echando la culpa a otros, nos estamos escondiendo del Señor, estamos guardando imagen, hay una falsa piedad, estamos básicamente en las consecuencias de la maquinación que el enemigo hizo en Adán y Eva, que básicamente él es 100% predecible, el maligno es 100% predecible, actúa de la misma manera, hacerme dudar de Dios, hacerme dudar de su palabra. Cuando hay adulterio en una relación de pareja, entra la duda, entra el reclamarle a Dios el por qué, entra el casi que el culpar a Dios también o culpar a la misma iglesia cuando estamos hablando de alguien que pertenece a la iglesia, porque el enemigo busca lo mismo que buscó al principio, hacer que hubiese dolor, que hubiese maldición, que hubiese fatiga, que hubiese expulsión, que se terminara ese plan maravilloso que Dios tenía con esa relación de pareja. Y todo eso se puede restaurar en el nombre de Cristo Jesús. Aunque quizás haya ocasiones en las que los matrimonios no se puedan restaurar, al menos su vida como individuo, que fue parte de esa relación de pareja que se destruyó, el Señor sí la va a restaurar y sí la puede restaurar. Pero es necesario entonces clamar al Señor y trabajar para que lo que quedó en el corazón sea echado fuera a través del perdón. Entonces vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias al Señor porque nos permite a través de su palabra conocer la verdad, y lo que hace la verdad en la vida de un ser humano es que nos hace libres. Entonces los invito a que oremos y a que le clamemos al Señor que Él sea el que nos guía y nos dirige a toda esa verdad. Padre, te damos gracias, Señor bendito, en este día, porque tú diseñaste todas las cosas buenas en gran manera. Tu palabra dice que tú todo lo hiciste bueno en gran manera. Y tú a nosotros, Señor, nos delegaste la función de hacer fructificar todo lo que tú creaste bueno en gran manera. Yo te quiero dar gracias, Señor, por la familia que tú me diste. Dele usted gracias a Dios por la familia que el Señor le dio. Dele gracias a Dios por los padres que Él escogió para usted. Y si usted en esta oración identifica que hubo muchas cosas de la manera de vivir de sus padres que han afectado su vida, usted perdone en este momento. Haga una oración de perdón por la vida de sus padres. Bendiga a Dios por ellos. Y entienda que la lucha no es contra sus padres. Entienda que todo lo que pudieron ellos cometer o hacer equivocadamente tenía el enemigo por detrás, tenía el maligno por detrás. Y entonces simplemente extienda una oración de misericordia y perdónelos. Y pídale perdón al Señor si usted los juzgó, los acusó de culpables de algo. Porque Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Y si es usted el que ha estado involucrado en su vida de pareja y por ignorancia de las maquinaciones del maligno, el enemigo ha entrado a su vida de pareja a través del adulterio,
Pídale perdón al Señor en este día. Pídale perdón al Señor porque Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Y renuncie al adulterio, renuncie a haber dejado entrar al maligno a su vida. Y déle la orden de que salga de su vida. Renuncie al adulterio, renuncie a los placeres del adulterio. Ate el adulterio de su vida. Repréndalo, échelo fuera. Como dice la palabra de Dios, esa es una zorra que hay que cazarla. Hay que echarla fuera para que no eche a perder las viñas, porque las viñas están en flor, listas para fructificar. Y si usted ha sido víctima o se siente víctima de que su pareja cometió adulterio contra usted y le engañó, hoy haga una oración de misericordia y perdone. Porque su lucha no es contra esa persona, no es contra su esposo, no es contra su esposa, no es contra el individuo o la mujer que entró y dañó su matrimonio. Su lucha es contra el maligno, que es el que incitó todo eso para robar, matar, destruir, inducir dolor, separar, expulsar. Esa es una maquinación del maligno. Entonces repréndalo de su relación de pareja. Dele la orden de que salga fuera de su vida de pareja. Que su vida de pareja pertenece a Cristo. Pero para que su vida de pareja pertenezca a Cristo, es necesario que usted invite a Jesucristo a su vida, a su corazón, a su relación de pareja. Que usted ceda el control de su vida emocional, sentimental, sexual a Jesucristo, para que Él ordene todo lo que el maligno desordenó. Y para que en el nombre de Jesucristo haya un proceso de restauración en usted como individuo, como hombre, como mujer. Y un proceso de restauración en su vida de pareja. Un proceso de restauración en sus hijos, un proceso de perdón. De modo que continuamente nosotros mantengamos en nuestro corazón una actitud de misericordia, sabiendo que las personas no actuaron por sí mismas, que eran simples títeres del maligno, haciendo y transmitiendo lo que él tenía como plan, que era robar, matar y destruir y expulsarnos de nuestras familias, expulsarnos de nuestra relación de pareja, expulsarnos de nuestras congregaciones, de nuestra labor ministerial, sacarnos de la presencia del Señor, poner miedo en nuestro corazón del Señor. Renuncie a tenerle miedo al Señor. Renuncia a guardar imagen, a la falsa piedad. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús tome una decisión. La decisión es que usted confiese su pecado delante del Señor, pida ayuda y se levante y restaure nuevamente su huerto y su jardín en el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en este día y te pedimos que sigas edificándonos para que no ignoremos las maquinaciones del maligno, para que no nos lleve a dudar de tu palabra y a creer, Señor, que hay cosas que en la palabra no aplican. No es cierto. La suma de la palabra es la verdad. Es la suma de esa palabra. O sea, no puedo restarle nada. No puedo dejar nada. La palabra de Dios no es un menú del cual yo puedo comer unas cosas y otras no. La palabra de Dios es un todo, es una suma. Y esa suma es la verdad. Si el enemigo lo ha llevado a usted a dudar de la palabra de Dios y a sacar cosas argumentando que es un énfasis distinto, usted tiene un engaño del maligno. Renuncie a él y reconozca hoy que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Damos gracias, Señor, por este día y delante de tu presencia nos quedamos con gratitud. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muchas gracias. Estamos entonces pendientes del próximo video en el que vamos a estudiar acerca de esas pequeñas zorras que echan a perder los viñedos. ¿Cuáles son? ¿Cómo identificarlas? ¿Cómo cazarlas? Y cómo echarlas fuera de nuestras vidas y de nuestros matrimonios. Seguimos entonces y que el Señor les guarde. Un abrazo.